Bien. Buenos días, chicos. Vamos a empezar la clase virtual de la materia de Parasitología 2, cuarto semestre, Grupo P. Hoy es sábado 29, 8 de la mañana, y estamos comenzando la clase con 5 alumnos, ¿sí? A medida que vaya pasando el tiempo, los alumnos se van a ir incorporando y los voy a ir aceptando poco a poco, ¿sí? Entonces la cara que estoy viendo, pero no sale. Tiene que activar su audio. Tiene que activar el audio. Tiene ella un icono donde puede activar el audio. Y si no logra verme, tiene que activar su camarita. ¿Ya? Estas son las instrucciones. Puedo ver, pero no. No, ya me sale. Bien, cuando ustedes ingresan, automáticamente yo los tengo silenciados a todos para no poder escuchar el audio de ustedes, ¿sí? Entonces, de esa manera, por ejemplo, ahora voy a silenciar en este caso, por ejemplo, a Juan Carlos, porque tengo bulla de él en turno, ¿sí? Y así sucesivamente voy a ir silenciándolos a medida que los vaya ingresando para no escuchar el audio de ustedes y esto no interfiere en la clase. Pero ustedes tienen la potestad de poder activar el audio cuando quieran conversar conmigo o responder alguna pregunta. ¿Ok? Ya somos 9 participantes, entonces ya podemos empezar la clase. Les estoy activando el audio para que todos me escuchen. Bien. ¿Se escucha? Muy bien. Por favor, todos coloquen su nombre completo ya en su identificación. Y ahora sí los voy a silenciar para que ustedes no escuchen, no pueda escuchar yo en realidad el audio que tienen alrededor de ustedes. Bien, en la segunda sesión voy a recién llamar lista, ¿ok? Para que le demos oportunidad por esta primera vez a otros alumnos que recién se incorporan más adelante. Pero desde la siguiente sesión, pasados los primeros 10 minutos, ya vamos a llamar lista inmediatamente para poder saber quiénes han asistido. Ahora lo que vamos a hacer es compartir una pantalla y quiero que me digan si es que ustedes logran encontrarla. Bueno, ahorita están viendo ustedes la pantalla de esta. ¿Logran ver la pantalla de PowerPoint? Sí. Bien. Georgina, ¿logras ver la pantalla de PowerPoint? Ok. Se ve, ¿no? ¿Qué dice el título? Sí. Valentín Coli. Ok, perfecto. Entonces, con eso estamos seguros de que estamos todos viendo la misma pantalla. ¿Sí? Ok, ¿el audio no es bueno, me dicen? Liliana Vaca me dice que el audio no es bueno. Pero ustedes, los demás, ¿me escuchan con claridad? Liliana, ¿puedes hablar? No está silenciada. Entrecortado un poco, pero sí se escucha. Ok. Puede ser por la banda ancha, que en este caso puede ser que no esté muy bueno el sistema de Viva porque estoy anclándola desde mi celular, ¿ya? Pero ayer no tuve ningún problema con la clase, así que bueno, vamos a tratar de avanzar hoy día en el tema. Esperen un segundito. Van a disculpar, me están dando una llamada de la doctora Hinojosa, pero tengo que avisarle que estoy en clases, ¿ok? Listo. Empecemos entonces, chicos, por favor. En cuanto al tema que nos compete, es la primera clase en el tema de parasitosis. Debemos avanzar el primer capítulo, que es el Balantin coli. ¿Sí? El Balantin coli, ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar de él? Ok.
Eso no tiene que escucharse. Si alguien está con un bebé o con gente alrededor, silencien su micrófono automáticamente para que nosotros podamos pasar la clase. No se les escuche el audio a todos. Nos vamos a silenciar nuevamente. Listo. Ahí ya no se los escucha hacer bullying. ¿Sí? Bien. Como les decía, dentro del el Balantidium coli es un tipo de parásito que produce una parasitosis intestinal. Es un protozoario, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han escuchado, algunos de ustedes han escuchado sobre la balantiriasis? No. No. Listo. Bueno, este tipo de parásitos son muy similares a la familia de las amebas. Tienen la capacidad de poder invadir el tracto digestivo, el colon en este caso, y producir malestares a nivel del tracto digestivo como disenterías o diarreas que son profusas, son explosivas, y dentro de la sintomatología ustedes van a poder ver que el Balantidium coli tiene una sintomatología muy similar a otros tipos de patógenos que producen, en este caso, infecciones del tracto digestivo, como la salmonela, la shigella y las mismas amebas. Pero hay una característica que la hace específica dentro de la anamnesis que le permite al Balantidium coli diferenciarse de otro tipo de, en este caso, de infecciones del tracto digestivo, ¿sí? Y es precisamente el origen de esta enfermedad. Epidemiológicamente, nosotros en Bolivia no tenemos ningún tipo de datos estadísticos específicos sobre balantiriasis. Se dice que no es muy común, pero pese a que no es común, nosotros tenemos datos en grupos de riesgo, tenemos datos en grupos de riesgo masivo. ¿Qué quiere decir? Dentro de los grupos posibles en los que se puede afectar o les puede dar una balantiriasis, tenemos, por ejemplo, a los niños, tenemos a los niños menores de 5 años, personas inmunodeprimidas o con enfermedades de base, y el grupo mayor de riesgo son aquellas personas que trabajan en la granja con el hábito de crianza de cerdos, especialmente, puede ser caballos, y también en menor escala aquellos que tengan contacto con monos salvajes, ¿no? Entonces, tanto los cerdos como los caballos y los monos son en realidad los hospederos definitivos del Balantidium coli. Al inicio de este tipo de enfermedades, el humano era simplemente un hospedero accidental, pero por la cotidianidad y el desempeño del trabajo en las granjas, se ha vuelto la balantiriasis una patología o una parasitosis donde el humano pasa a ser un hospedero definitivo. Como ustedes pueden ver en la fotografía que tenemos en la pantalla, esta es la morfología del Balantidium coli, ¿sí? Vamos a presentar, el Balantidium coli se va a presentar en dos estadios. Uno es el trofozoítico y otro es el estadio quistal. Hasta ahí creo que no hay mucha diferencia con los tipos de parásitos que ustedes han podido ver en la clase de parasitología 1 del anterior semestre, ¿sí? Dentro de las características morfológicas, el trofozoito tiene la capacidad de tener un macronúcleo y un micronúcleo, que son una de las características más importantes para reconocerlas cuando estamos observando las muestras en fresco al microscopio. Además de ello, una membrana plasmática que es relativamente delgada, pero que se ve sostenida y protegida por los cilios, ¿no? Es un trofozoito cílico, es decir, que tiene pequeñas vellosidades alrededor de la membrana plasmática, y estas vellosidades son las que le van a permitir, en este caso al Balantidium coli, poder moverse con facilidad dentro del intestino y acoplarse de una manera más eficiente, si se puede decir, a la mucosa gastrointestinal.
Dentro de las medidas que puede llegar a tener el trofozoito, se dice que este puede medir entre 50 hasta 200 micrómetros de largo por 40 a 50 de ancho, en una forma de promedio. Ahora, cuando hablamos del quiste, el quiste tiene la característica de tener una doble capa gruesa, una pared gruesa, con alta carga proteica. Tiene sí la presencia del macronúcleo y el micronúcleo, pero no son tan observables porque estos se mantienen condensados, ya que en el estadio quistal, este parásito no hace no es en este estadio en el que el parásito hace una división binaria, ¿sí? Entonces condensa sus estructuras y las empieza a proliferar en el estadio de trofozoito, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Listo, gracias. Entonces seguimos. Bien, el Balantidium coli cumple un ciclo biológico muy similar al de las amebas, ya que para poder ingresar al organismo, primero tiene que salir de un hospedero que esté infectado. Y va a salir en forma quistal al medio ambiente por medio de las heces fecales. Una vez que este sale al medio ambiente, se encapsula o se enquista y puede vivir hasta 48 o 72 horas en el medio ambiente, contaminando de esta manera el agua y a la vez esta agua contaminada irriga los alimentos o las cosechas y es la forma en la que el humano puede llegar a contagiarse del Balantidium coli. El Balantidium coli va a ingresar en forma quistal. Eso quiere decir que el estadio de infectante va a ser el quiste. Y también va a ser el estadio de diagnóstico. Cuando el Balantidium coli en forma quistal ingresa por la boca o ingresa por vía oral, este va a llegar al estómago. En el estómago va a tener las primeras reacciones de desencapsulamiento. Esto va a realizarse a partir de la acción o del contacto del Balantidium coli con el ácido clorhídrico y los jugos péptidos que se encuentran en el estómago. Pero cuando llegue al colon es cuando realmente va a desencapsular el quiste y se va a transformar en lo que nosotros conocemos como el trofozoito. Una vez que el Balantidium coli ha logrado entrar o cambiar a su estadio trofozoítico, eso implica que en el estado quistal habíamos dicho que el macronúcleo y el micronúcleo se iban a condensar en una región polar. Entonces, mientras va recorriendo el intestino, lo que hace el Balantidium coli es empezar a reorganizar su interior en cuanto a la batería de sus macro y micronúcleos y algunas vacuolas enzimáticas que le van a permitir estimular la formación de sus cilios y exponer en su membrana a las proteínas que son aditivas para poder adherirse a la mucosa del intestino. Entonces, cuando ya llega al colon, es cuando el Balantidium coli puede pasar a estadio trofozoítico y una vez que este pasa al estadio trofozoítico, se va a adherir a la membrana de la mucosa del colon o a la mucosa digestiva, va a invadir la célula y al invadir la célula va a empezar a producir su proliferación en el interior de las células digestivas, o sea, en las células, perdón, del colon. Ahora, una vez de que el Balantidium coli ha logrado proliferarse, va a producir la apoptosis de la célula y va a liberar, ¿sí?, estos trofozoitos al sistema, logrando encapsularse y poder salir por las heces fecales otra vez al medio ambiente y poder infectar a otro nuevo hospedero. O por otra parte, también puede en esta forma trofozoítica simplemente pasar a otra célula y seguir invadiendo otra célula del tracto del colon y seguir perforando y produciendo lesiones a nivel del tracto gastrointestinal. Ese sería el ciclo biológico entonces del Balantidium coli. ¿Tienen alguna duda hasta ahí?
A ver, déjenme verlos un poquito porque no los estoy viendo todos. Doctora, Sí. buenos días. Una pregunta, mi pregunta es, en el ciclo biológico dijo que, no sé si es en el quiste o es en el trofozoito que es la función binaria que la que da, o sea, cuando se multiplica. Es en el estado de Sí, trofozoítico, en de el trofozoito. trofozoito, sí. Cuando es trofozoito, Bueno, solamente ahí él puede producir la fisión binaria, es cuando se duplica. sí, cuando se duplica y es cuando está en el intestino grueso, ¿no? O es en el colon ya, En el colon, en el colon. Ya, gracias. Eso era. ¿ya? Por otra parte, entonces hay que resaltar 3 puntos. Tenemos un estadio de diagnóstico y un estadio infectante y un estadio invasivo, ¿sí? Sí, El estadio infectante sería el quiste. El estadio invasivo es el trofozoito, porque este es el que en realidad va a invadir a la célula de la mucosa del colon. Y en cuanto al estadio de diagnóstico, que es el estadio en el que nosotros vamos a encontrar en las heces fecales, vamos a encontrar que es también el estadio de quiste. Pero no obstante, si la toma de muestra ha sido reciente, podemos encontrar también algunos estadios trofozoíticos del Balantidium coli. ¿Sí? ya. No es absoluto del quiste. Hay la opción de encontrar en su mayor porcentaje quistes, pero también podemos encontrar con menor frecuencia trofozoitos. Pero cuando una vez es expulsado por las heces fecales es en forma de quiste, ¿no? La forma Sí, infectante. la forma de infectante y la forma en la que sale al medio ambiente es en quiste. Bien. ¿Está bien? Sí, sí. Listo, entonces seguimos. Bien, entonces, ¿cuál es la patología que produce en general el Balantidium coli? ¿Sí? Este tipo de protozoarios lo que van a producir es una patología llamada balantiriasis. Esta se va a adquirir con predominio por la contaminación fecal con quistes de este parásito, del Balantidium coli, ya sea de origen humano o del origen del cerdo, ¿sí? La forma de ingreso va a depender de 3 métodos. 1, el ingerir agua contaminada. 2, ingerir alimentos contaminados. O 3, por el descuido de la higiene personal y no haberse lavado las manos. ¿Sí? La patología en sí va a producir en una fase aguda disenterías, incremento en las disenterías o diarreas profusas. Y por otra parte, cuando ya pasa a un estadio crónico, en un estadio subagudo nos va a producir inflamación y pequeñas ulceraciones de la mucosa gástrica, pero también nos puede llegar a producir perforaciones del colon, llegando hasta la peritonitis. Como les decía, dentro de los cuadros clínicos, en el caso de una balantiriasis en estadio agudo, esta se va a acompañar de signos y síntomas como náuseas, mareos y vómitos, dolores estomacales y retorcijones, pérdida del apetito e inapetencia, ¿sí? Y en un estadio subagudo, este ya va a empezar a presentar pequeñas erosiones o ulceraciones superficiales en todo lo que es la mucosa del colon y del tracto intestinal. Hasta llegar a una tercera fase, que es la fase crónica, donde este parásito logra invadir la mucosa profundamente y llegar a perforar o a producir ulceraciones o abscesos profundos, causando, como les había dicho anteriormente, hasta la peritonitis, ¿no? ¿Se acuerdan qué era la peritonitis? ¿Alguien alguna vez escuchó hablar sobre la peritonitis? No. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie tiene idea? No. No, la verdad. Ok. Bueno, la peritonitis, ¿qué es? Es la inflamación precisamente del tejido del colon y esta inflamación del peritoneo en realidad se produce por la invasión de algún tipo de microorganismo. Este puede ser un parásito, un virus o una bacteria que sea invasiva.
pero va a caracterizar, además de ello, porque vamos a ver la perforación del intestino, la consecuencia de una peritonitis no tratada a tiempo va a resultar en una septicemia, que es una infección en la sangre, ¿no? Difuminada en la sangre, ¿no? Como consecuencia mayor. Entonces, si alguien tiene balantiriasis, es de alto riesgo no detectarla en el momento indicado. Y hay un gran porcentaje de pacientes que han transcurrido con balantiriasis que por no dar la información completa en el proceso de anamnesis han direccionado el diagnóstico errado hacia otro tipo de bacteria o de microorganismo, se les ha dado un tratamiento incorrecto y este tratamiento ha pausado temporalmente los signos y los síntomas, pero luego vuelven a recurrir, ¿sí? Es decir, el paciente va a sentir las diarreas, el dolor, los náuseas y el vómito, toma una medicación incorrecta, calma estos malestares, pero después de un periodo otra vez vuelve a tener el mismo ciclo evolutivo. Entonces, sin darse cuenta, el tratamiento que está tomando es incorrecto y por eso el médico necesita todos los datos del paciente. Como habíamos dicho, los grupos de riesgo en realidad son aquellos que tienen contactos con animales de granja. Y si yo, por ejemplo, como citadina, digamos, no tengo ningún tipo de contacto con este tipo de animales, es muy difícil que yo me contagie del Balantidium coli si cumplo el régimen de tener higiene en el lavado de manos y en la preparación de los alimentos. Pero si yo vivo en el campo o si yo incumplo con el lavado habitual, no como en casa, como en la calle y no sabemos cómo preparamos los alimentos, tengo la posibilidad de poder contagiarme con el Balantidium coli. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, los mecanismos de contagiar, en forma de resumen, van a ser netamente aquellos alimentos que están contaminados, agua contaminada por heces fecales con Balantidium coli y malos hábitos de higiene personal que van a permitir que aunque yo pueda tener los alimentos muy bien higiénicamente elaborados, si yo descuido en los niños menores de 5 años el hábito de limpieza y el lavado de manos, difícilmente ellos van a tener esa protección y van a igual a contaminar los alimentos e ingerir los contaminados. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar este tipo de parásitos en laboratorio? Que esa es la parte que más nos gusta, ¿sí? Bueno, por el momento habíamos visto en la anterior clase que nosotros tenemos dos tipos de pruebas de laboratorio que son las pruebas directas y las pruebas indirectas, ¿verdad? Entonces, las pruebas directas son netamente aquellas que nos permiten observar en una forma física al parásito. Y para ello nosotros en este caso utilizamos lo que es el examen en fresco. ¿Alguien me puede explicar cómo se hace el examen en fresco? Ustedes han practicado harto examen en fresco el anterior semestre, ¿verdad? Con parásito 1. Sí. ¿Cómo hacemos el examen en fresco? En sí ponemos en el portaobjeto colocamos una gota de Lugol y otra gota de solución fisiológica. Ya. Y con un palito de madera lo metemos a la muestra. Ya. A la muestra y lo mezclamos el palito y luego ya lo mezclamos con la fisión binaria. Muy bien. Y luego vamos al Lugol. Ok. Y lo llevamos directo en 10 poros, o en 40 poros. Ok. Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué podemos ver con la solfi, con la solución fisiológica? Vemos cómo los parásitos cuando están en movimiento en la solución fisiológica. Ya. Cómo los parásitos se mueven y en el Lugol ya es cuando se paraliza.
Muy bien, exacto. Entonces, en la SOLFI podemos ver al parásito en movimiento, es decir, que podríamos ver al estado quistal y los cilios moviéndose dentro de la muestra de heces fecales, ¿sí? También con el UGOL vamos a poder identificar mejor la pared celular y la tinción del en este caso del macronúcleo y del micronúcleo, como ustedes han visto en la primera imagen que les pasé en la diapositiva. Ustedes podían distinguir fácilmente el macronúcleo y el micronúcleo con el UGOL, ¿sí? En el quiste. Ahora, otra forma de hacer un diagnóstico, si se quiere, del Balantidium coli es netamente haciendo por medio de un cultivo. Aunque este método de hacer cultivos para Balantidium coli ya se ha desechado por el alto costo que tiene el agar y además de ello, por el extenso tiempo que se necesita para encontrar positividad en el cultivo, ¿no? Necesitamos entre 48 a 72 horas para darle positividad al cultivo. Y hasta eso nuestro paciente tiene que llevar ya la medicación. Es por ello que se ha descartado el medio de cultivo. ¿Ustedes creen que hay algún otro método para poder identificar al Balantidium coli? A ver, Lidia, ¿estás conectada? Puedes hablar, Lidia. No sé, doctora. Bien. ¿No te acuerdas? Ok. ¿Alguien que se anime en el grupo de chat? Que yo sepa, hay uno más, pero en sí no me acuerdo el nombrecito. No es el coproparasitológico seriado, ¿no? No, otro. No es. Ok. A ver. ¿Qué tipos de pruebas hemos dicho que podemos ver en parasitología? Pruebas directas e indirectas, ¿se acuerdan? Sí. Ya, dentro del grupo de las pruebas indirectas, también nosotros podemos llegar a diagnosticar al Balantidium coli. Pero este tipo de pruebas se van a realizar exclusivamente en casos especiales. Por el tema de tiempo, les había dicho que nosotros tenemos aproximadamente 40 minutos para poder avanzar la clase y luego tengo que volver a reenviarles un link. Así que ya estamos casi a 5 minutos de terminar esta primera sesión. Cuando falte un minutito les voy a cortar y les mando inmediatamente el link. Por favor, van a estar atentos, ¿sí? Entonces, como les decía, dentro de las pruebas inmunológicas o de las pruebas indirectas, tenemos al IPI y tenemos al ELISA como primeras opciones para identificar la presencia del Balantidium coli. Me gustaría que al regresar en la segunda sesión, alguien se animara a decirme cuál es la diferencia entre una prueba directa y una prueba indirecta para que podamos refrescar a todo el grupo y a los que se van incorporando a la clase. ¿Ya? Doctora, ¿Sí? usted dijo que en la prueba indirecta habían dos, estaba la ELISA y el otro, ¿cuál era? IFI, inmunofluorescencia indirecta. Bueno. ¿Ya? Y el ELISA es igual una prueba cromatográfica que nos permite anclar o por aglutinación identificar la cantidad de anticuerpos que están presentes en el organismo del paciente ante la presencia del Balantidium coli. ¿Sí? Bien, entonces vamos a cortar esta conversación y les vuelvo a mandar al grupo de WhatsApp el LinkedIn para que ustedes puedan volver a ingresar. Y antes de seguir avanzando, por favor, les voy a llamar la lista ahora sí, porque ya la mayoría ya se han conectado, ¿sí? Y podemos de esa manera reiniciar la segunda sesión.